Y nada, vamos a dar buenos días a todos, tanto a los compañeros, amigos que están en España y los que tenemos en Sudamérica y en otros lares, no lo sé, puede ser que hayan otros compañeros que se conecten desde lugares remotos. Bienvenidos a todos. Ya hemos pasado el Ecuador de los talleres. Tuvimos el lunes a Mora, el martes a Bernat con geometría 3D. Ayer un taller con Débora Bereiro sobre construcción de flores y hoy tenemos el placer de tener a Alejandro Gallardo, que vive en Madrid, pero es andaluz, si no me equivoco. Sí, yo soy de Málaga. Con acento. Forma parte del Instituto de GeoGebra Maslama Almairiti de Madrid. Es profesor en la ESO y bachillerato en el Colegio Rafael Ibarra y asociado en la Universidad Juan Carlos. Es Juan Carlos, ¿no? Rey Juan Carlos, sí. Juan Carlos. Y aquí veis que es muy joven y muy simpático. Ahora veréis pero el que lo sigue por Twitter lo sabe, ¿no? Y nada, yo desde el Instituto de GeoGebra de la Comunidad Valenciana, pues agradecerle mucho la aceptación de impartir el taller de GeoGebra en el primer momento por Twitter. Sí, ahí estamos, ahí estaremos. Y nada, ya podemos comenzar, maestro. Bueno, pues ante todo, daros las gracias por la invitación, ¿no? Porque yo pues soy uno de más, ¿no? De los que hacemos cosas en GeoGebra y sí que me gusta mucho y me dedico mucho, pero que sé que hay tantos compañeros que hacen cosas tan interesantes, ¿no? Que bueno, que podías haber elegido a cualquier otro y lo habría hecho súper bien, ¿no? Pero bueno, pues agradecer que me hayáis invitado. Vale, voy a pasar a compartir pantalla, a ver si funciona, y os voy enseñando un poco lo que tengo preparado. A ver. Vale, decidme si se ve. Sí, se ve todo. Sí. Vale, pues mirad, esto se titula Estadística con GeoGebra. Y bueno, pues como he dicho antes, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá podamos vernos todos en Valencia el año que viene, ¿no? A principios de julio, ¿no? Cuando sean las JAEM y allí pues podamos saludarnos de verdad y reírnos mucho y aprender mucho unos de otros, ¿no? Bueno, os cuento. A ver, yo llegué a GeoGebra por la geometría, ¿no? Hace pues unos cuantos años encontré un diploma de 2009 en el que hice un curso, pero yo no me acuerdo ya cuando empecé a mirar esto. Y una vez que empecé con la geometría, luego me di cuenta de que las funciones también, aquello era espectacular, que el álgebra hacía muchas cosas, que estaba la geometría 3D, que también era estupenda, y después empecé a investigar qué podía hacer en estadística, ¿no? Porque como hablaban el otro día en la escuela Miguel de Guzmán, yo creo que casi que es de lo más importante que podemos trabajar hoy en día, ¿no? La estadística hoy nos está salvando la vida en esta época de pandemia, ¿no? O sea, el estudio de datos, el análisis. Yo creo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos lo básico y todo lo que podamos de estadística porque es la que está luego en muchas carreras, ¿no? En la que necesitamos después. Total, que me decidí a investigar en GeoGebra qué hacía de GeoGebra en estadística. Y me encontré muchas cosas. La verdad es que, como hablábamos el otro día con Bernat, la herramienta GeoGebra da para tanto, es prácticamente infinita. O sea, hay comandos para todo lo que se te ocurra, ¿no? Si coges la lista de comandos encuentras que puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues yo uso GeoGebra para todo e incluso para esto de la estadística, ¿no? Y lo he investigado sobre todo por mis alumnos, ¿no? Y alumnas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, pues lo primero que vamos a hacer es estadística unidimensional con hoja de cálculo. Luego, bidimensional también con la hoja de cálculo, unidimensional con comando, bidimensional con comando, que esto sería un poco para familiarizarnos. Luego he llamado aquí a esto el applet definitivo, me gustan los títulos rimbombantes, pero esto del applet definitivo es lo que nos permite
lo veréis después, hacer manipulación. O sea, que los alumnos manipulen y aprendan no a calcular, sino qué significan, ¿no? Los parámetros y qué nos dicen, ¿no? Y luego digo enseñar el de las bolitas, que es uno que hice el otro día, que luego os lo cuento, ¿vale? Pero digo, veis aquí que me centro en la ESO. Ha dicho Pina que doy en ESO y bachillerato y nosotros doy en la ESO. Y entonces lo que vais a encontrar, pues, es estadística descriptiva de nivel ESO, ¿vale? Sí que, vamos, hay muchísimas más cosas, hay calculadoras de probabilidad y todo lo que quieras. Pero yo en eso no me he centrado porque no lo necesito, ¿vale? Entonces voy a empezar. Para hacer estadística unidimensional con hoja de cálculo, voy a abrir el GeoGebra clásico de la web. Y aquí voy a ir un poco despacio hasta que luego me acelere, pero elijo la hoja de cálculo y dentro de la hoja de cálculo, pues en la vista, voy a eliminar la vista gráfica porque no hace falta. ¿Vale? Bueno, la hoja de cálculo de GeoGebra es una hoja de cálculo, pues, normal. Lo que pasa es que hay que tener un poco de fe para usarla, ¿eh? Yo, si quiero trabajar con una hoja de cálculo, utilizo LibreOffice Calc. Pero, bueno, hay gente que utiliza esta y es un poquito dura de trabajar con ella. Pero vamos a ver cómo se trabaja. Lo primero que vamos a poner es, pues, la tabla, ¿no? Pongo X sub I y ahora pongo aquí N sub I. N sub I sería la frecuencia absoluta. Aquí está la clásica discusión de si N o F, ¿no? Yo utilizo la N. Mira, una cosita que hemos aprendido es que si abro aquí las propiedades, pues resulta que aquí en texto le damos a fórmula látex y mirad qué bonito queda. Vale, que el subíndice se ve bien. Hacemos lo mismo con la N sub I, fórmula látex. Voy a poner aquí también las acumuladas, ¿vale? La N sub I, N sub I, perdón, se me encendió la mayúscula. A ver. Voy a poner N sub I, así. Y ahora, pues, hago lo mismo, le voy a dar a fórmula látex. Bueno, vamos a inventarnos unos datos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí, pues, las frecuencias que serían, por ejemplo, 2, 5, 4, 6, 7, 3, 1. Vale. Para las frecuencias acumuladas, pues, es fácil, ¿no? Digo, a ver, igual está aquí. Y ahora para esta, digo, bueno, pues esta más esta. Y ahora, como toda hoja de cálculo, tiro para abajo. ¿Vale? Son 28. Voy a comprobar si de verdad son 28. Le doy aquí a la suma, elijo la suma. A la primera no funciona, le doy otra vez y funciona. 28. Vale, ¿veis? Tú puedes hacer un poco todo lo que quieras con esta hoja de cálculo. Toda la tabla, pues, lógicamente la puedes hacer con la hoja de cálculo. Puedes añadir la de X sub I por N sub I, etcétera. Pero la gracia de esto no es la hoja de cálculo. La gracia de esto son las cositas que hay aquí arriba. Mira, si yo, vais a ver que es muy fácil. Simplemente voy a hacer así. Selecciono todo esto y le doy a este botón, que es análisis de una variable. Y ya está. Ya lo tenemos todo hecho. GeoGebra se encarga de todo. ¿Veis? Lo primero que aparece es el diagrama de barras. Podemos cliquear aquí y aparecen todos los cálculos estadísticos que necesitamos, pues la N, la media, la desviación típica, la cuasi desviación típica, la suma de X sub I, la suma de X sub I cuadrado, y el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, vale, y el máximo. E incluso puedes hacer así y tienes aquí abajo el diagrama de caja. Aquí puedes modificar poca cosa, el ancho, ¿vale? Puedes mostrar la tabla de frecuencias. Realmente no da mucho juego, ¿no? Pero si quiero modificar las dimensiones sí que puedo. Puedo poner 0,25 y quedan barritas más estrechas. Y en el diagrama de caja, pues se puede dar aquí que muestre, a ver si me deja, que muestre los valores atípicos. Espera, que se superpone esto. A ver, ahí, que los muestre o que no los muestre. En este caso no hay valores atípicos, pues no sale nada. ¿Vale? Bueno, pues veis, esto es una primera cosa que podemos hacer y que podemos enseñar a nuestros alumnos, ¿no? Ellos pueden comprobar si lo que hacen está bien o simplemente hacerlo así.
¿vale? Quizás no nos conviene tanto ya hacer la tabla de toda la vida, ¿no? Tan larga, con tantos cálculos, con la calculadora. Por cierto, es muy interesante también enseñarle a los alumnos el manejo de la calculadora en estadística, ¿no? Probablemente los que estamos aquí sí se lo enseñamos, pero muchos llegan y no saben manejar la calculadora en estadística, ¿vale? Bueno, pues esto sería la primera cosa que quería mostraros. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con bidimensional, ¿vale? Voy a cerrar esto para que no me ocupe mucha memoria, ¿vale? Bueno, un poco el rollo de esto es que lo que modifique aquí no se modifica aquí directamente, ¿vale? Es un poco que no es tan dinámico como es GeoGebra para todo, pues en este caso no tanto. Bueno, también se pueden exportar, ¿no? Los gráficos como imágenes. Y luego los puedes insertar donde tú quieras, ¿vale? Un documento, etcétera. Vale, pues cierro este y vamos a hacer bidimensional, ¿vale? A ver, pues igual abro aquí el GeoGebra clásico. A mí me sale esto siempre muy desordenado y muy feo, no sé por qué. Le doy hoja de cálculo, quito la vista gráfica y ahora pues para hacer una bidimensional pues simplemente tengo que, a ver, un momento que me sitúe. A ver, simplemente tengo que escribir pues x sub y así y sub y así. Como soy un poquito meticuloso con estas cosas, vamos a cambiarle que se vea bien en su índice. Alejandro, había alguien que quería hablar, pero no sé, creo que era Tatiana, puede ser. No sé si quieres hablar, Tatiana, o esperamos al final. A ver. Como queráis, ¿eh? Yo estoy tranquilo, ¿eh? No me estoy con el miedo escénico, se me está pasando ya. O sea, que si alguien quiere preguntar algo, Pues, que lo diga. Sí, ha levantado la mano porque le ha impulsado Lo mismo le ha dado sin querer o algo. Vale. Bueno, yo sigo. Bien, sí. Mira, fórmula látex. Venga, pues vamos a poner entonces, por ejemplo, ahora aquí, pues un 1 y aquí un 5. Aquí un 2 y aquí un 6. Aquí un 3 y un 8. Aquí un 4 y un, yo qué sé, 9. Y aquí un 5 y un 13. Vale, pues igual que antes. Súper fácil. Seleccionas con el ratón, tiras así y ahora das aquí, pero no quieres esta. Quieres la de abajo. Análisis de regresión de dos variables. Cliqueas y GeoGebra se encarga de todo. ¿Vale? Veis que tenemos aquí el diagrama de dispersión. ¿Vale? Simplemente lo que ha hecho ha sido colocar los puntos. Bueno, vamos a pedirle cosas. Le damos aquí y se nos abren pues todos los cálculos. La media de X, la media de Y, la desviación típica de X, desviación típica de Y, la R, coeficiente. Bueno, esto creo que es la cuasi desviación típica, ¿eh? El coeficiente R, que veis que sale muy bien, 0,9646. Y claro, yo he pensado un poquito los datos a propósito, ¿no? Fijaos, esto de var X por N es realmente la varianza multiplicada por N, o sea, por 1, 2, 3, 4 y 5. La varianza multiplicada por 5, o sea que la varianza debe ser 2. Y la varianza de Y. Y aquí está también la covarianza multiplicada por la N. Vale, ¿más cosas que puede hacer esto? Pues mira, si le das aquí, resulta que hay un diagrama residual, ¿vale? Bueno, pero vamos a pintar la recta primero, ¿no? Para pintar la recta tenemos que elegir aquí qué modelo de regresión queremos, porque no tiene por qué ser lineal, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a eso, a hacerlo lineal, pero podríamos elegir otro, ¿eh? Veis que aquí puedes elegir cualquiera de esos modelos. Pero si yo quiero la recta de regresión, pues le doy a lineal, ¿vale? Y ahí está la recta de regresión pintada. Pero, cuidado, mucho mejor, aquí abajo tengo la fórmula de la recta de regresión, todo el cálculo ya hecho. Y, mejor todavía, imagínate que quiero aproximar, decir, vale, tengo los valores para 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasaría según la recta para el valor 6? Pues le doy a 6. Escribo, no funciona a la primera, pero a la segunda sí. 13,9 sería el valor esperado para cuando X vale 6. Bueno, pues a mí me parece que esto es muy potente, que realmente la hoja de cálculo de GeoGebra te resuelve todo, directamente te calcula todo lo que necesitas. O sea que creo que merece la pena que nuestros alumnos sepan hacer esto. Vamos, yo se lo he enseñado a mis alumnas de la universidad y a los de cuarto pues han quedado un poco locos viendo cómo esto lo hace todo sin que tú tengas prácticamente que hacer nada.
también te permite cambiar la variable x por la variable y. Y ahora sí podemos ver aquí el diagrama residual, ¿no? Que serían las distancias que hay respecto a la recta de regresión. Vale, pues esto es lo que quería enseñaros sobre estadística bidimensional con la hoja de cálculo. Nos pasamos entonces a estadística unidimensional con comandos, ¿vale? Y aquí hay una cosa que es un poquito difícil. Y, a ver, salgo de esto, lo tenéis... otra vez lo mismo, cuidado, no es dinámico, ¿vale? Si yo modifico aquí algo, no se modifica aquí. Pero eso sí es un pequeño problema. Por ejemplo, cuando yo he compartido esta construcción, la he compartido sin esta parte de aquí, la tienes que hacer tú, ¿vale? Tienes que cliquear al botón. Bueno, pues salgo de esta y, venga, vamos a hacer entonces ahora estadística unidimensional con comandos. A ver, como yo soy muy guay y muy joven, como ha dicho Pina, pues voy a darle a la Calculator Suite la nueva aplicación que nos ha desarrollado GeoGebra, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Funciona bien, ¿eh? Lo que pasa es que si esto no lo mejoran y no tiene otras vistas y tal, es un poco lo mismo, pero total que no añade mucho. Bueno, a ver, lo primero que vamos a hacer es escribir vamos a trabajar con listas, ¿vale? Las listas son casi que lo mejor que te ha pasado en la vida en GeoGebra, ¿vale? Una lista te permite trabajar muchísimas cosas. A ver, voy a escribir entonces una lista para los datos y una lista para las frecuencias, ¿vale? Entonces ponemos aquí L1, a ver si me escribir, L1, igual, y escribo los datos. Las listas, sabes que se ponen entre llaves. Y voy a poner, por ejemplo, pues el 1, el 2, no me complico, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, hemos metido 10 datos. Vamos a meter ahora las frecuencias en otra lista. Pues la lista 2, pues sería así. Digo, bueno, pues frecuencia 3, frecuencia 5, frecuencias... Uy, perdón. Se me ha ido aquí. 5, frecuencia 7, frecuencia 4, frecuencia 8... frecuencia 1, frecuencia 9, frecuencia 10 y frecuencia pues 3, 3 y no sé cuántas llevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me falta una pues que pongo un 2. Vale, pues ya tenemos una lista, la L1 es la lista de datos y la L2 la lista de frecuencias. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que, mira, algún comando necesita una única lista de datos brutos. Y aquí viene un poquito lo difícil, ¿vale? Vamos a escribir una secuencia para que calcule esa lista en la que el 1 salga 3 veces, el 2 salga 5 veces, el 3 7 veces, ¿vale? Pero antes vamos vamos a calcular la longitud de esta lista 2 para comprobar que efectivamente hemos puesto 10. Vale, ahora sí. Bueno, aquí viene un poquito lo que es difícil. Pero esto lo puedo luego dar por escrito, ¿vale? A ver si me sale a mí a la primera. Venga, secuencia. Ahora pongo otra secuencia. Y ahora tenemos que ir eligiendo elementos. Voy a escribirlo porque a veces luego es un poco lioso. De la lista 1 en el lugar J, ¿vale? Pero este elemento queremos que se repita desde I1 hasta lo que diga la lista 2, elemento L2 J. O sea, que el 1 salga tantas veces desde I igual a 1 hasta 3. Teníamos 1, 1, 1, ¿no? Y ahora, pues, vamos a hacer que la J se mueva entre 1 y A, que sería la longitud, o sea, hasta 10. ¿Vale? Y funciona. Perfecto. He tenido suerte, ¿eh? A veces me tiro 3 horas para escribir esto y no lo consigo, pero ahora sí que está bien. Vale, pues ya tenemos L3, pero cuidado, ¿qué pasa aquí? Veis que L3 es una lista de listas. O sea, tenemos que L3 está formado por la lista 1, 1, 1, la lista 2, 2, 2, etc. Vale, pues a mí me gustaría tenerlo en una única lista. Conviene tener a mano los comandos de lista, ¿eh? Hay una recopilación en el curso famoso este de GeoGebra de Cantabria, que tienes comandos de lista o en la propia web de GeoGebra. Conviene tener a mano esos comandos, ¿no? Para recordarlo. Pero hay un comando que se llama aplana lista. ¿Qué lista? La L3. Y ahí efectivamente tenemos una única lista. Vale, pues ya lo más duro ya está hecho. Ahora ya simplemente tenemos que hacer todo lo que queramos utilizando comandos, ¿vale?
Mirad, por ejemplo, podemos hacer, llamamos n a la suma de las frecuencias, ¿no? La frecuencia será L2. Vale, pues ya tenemos que n es 52. Vamos a calcular, por ejemplo, la media. Y vamos a hacerlo de dos maneras. Para calcular la media multiplicamos cada número por su frecuencia, ¿verdad? Hacemos L1 por L2 y tenemos aquí una lista que nos da cada número por su frecuencia. Bueno, si yo esto lo sumo esta lista, la L5, tendría la suma de las X sub I. Si esto ahora lo divido entre la N, pues tengo que la media supuestamente es más o menos 5,5. Vale, pero ¿hay otra manera de hacerlo? Pues sí, una manera bastante más rápida, que es utilizando el comando media, ¿vale? Y media podemos hacerlo de dos maneras. Con la lista de datos brutos, que en nuestro caso es aquella que hemos aplanado, o utilizando L1, L2. Y efectivamente sale 5,5. Vale, pues primera cosa que hemos calculado, la media. Vamos a calcular la varianza. ¿Vale? Para ello vamos a hacer lo de las listas otra vez. Si yo hago L1, la elevo al cuadrado y la multiplico por las frecuencias, o sea, los valores al cuadrado por sus frecuencias, tendría esto. Vale, pues si yo esto lo sumo la lista 6, sumo todo esto, y ahora este número lo divido por la n y le resto la media al cuadrado, pues debería funcionar. Eso debería ser la varianza, ¿verdad? Bueno, perdón, vamos a hacerlo bien. Digo E partido por la n y el resto la media al cuadrado. La media puede ser la c o la d, porque son la misma, ¿vale? C al cuadrado. Vale, pues esto debería ser la varianza. Pues vamos a comprobarlo. Hay un comando que se llama comando varianza. Otra vez puedo hacer lo mismo, lista de datos brutos o lista de números. ¿Cómo se llama mi lista de datos brutos? Pues se llama L4. Vamos a utilizar esto en este caso. Digo varianza L4 y efectivamente pues haré lo que acabamos de calcular. Vale, pues veis que tenemos un comando varianza. ¿Cómo calculamos la desviación típica? Pues hacemos la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Pues si yo hago la raíz de g, pues ahí tengo la desviación típica. Pero no va a haber un comando para desviación típica, sí, y hay que buscarlo, se llama DE, desviación estándar, ¿vale? Desviación estándar, otra vez lo mismo, lista de datos brutos o lista de números. Pues me da igual, venga, pues L1, L2. Y efectivamente sale lo mismo, ¿vale? Más cosas que se pueden hacer, pues podemos hacer la mediana. A ver, pues para la mediana, habrá un comando mediana, pues claro. Mediana, aquí necesitamos, bueno, podemos utilizar la lista de datos brutos o la lista de números, cualquiera de las dos, ¿vale? Vamos a coger la lista de datos brutos, que era L4, perdón, es mediana. Mediana y aquí ya te empieza a liar GeoGebra, vamos a hacerlo bien. Mediana y cogemos L4. Y la mediana es 5. Bueno, se me ha olvidado una cosa que podemos hacer una tabla para ver los datos. Mira. Sería, si tuviéramos el GeoGebra clásico, podríamos hacer la tabla utilizando la hoja de cálculo y queda súper bonito, ¿vale? Pero aquí en esta aplicación pues no hay hoja de cálculo. Entonces la vamos a hacer con un comando, otra vez, que se llama tabla frecuencias. A ver, vamos a escribirlo bien, tabla frecuencias. Y aquí sí que necesito la lista de datos brutos, por eso la he hecho antes también, porque lo necesitaba, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es esta? Pues es L4. Y veis que acaba de aparecer aquí un texto que es nuestra tabla de frecuencias, ¿vale? Con valor recuento, le pones esos títulos y no lo puedes cambiar, ¿vale? Pero hay otra opción para la tabla de frecuencias. Mirad, si ponemos en tabla de frecuencias, aquí veis acumulada true o false, ¿vale? Acumulada, ¿qué es? Porque nos va a dar con las frecuencias acumuladas, ¿vale? No dejo que lo escriba GeoGebra porque a veces es un poco lío para... ¿Vale? Entonces le ponemos un true aquí y esta sería la tabla con las frecuencias. Aquí tabla normal y tabla con frecuencias acumuladas que efectivamente llega hasta 52. Y podemos mostrar nosotros ya las que queramos, ¿vale? Bueno, hemos calculado la mediana. ¿Se podrá calcular los cuartiles? Pues claro que sí. Venga, vamos allá. Cuartil. Cuartil 1. Y otra vez dos opciones. Lista de datos brutos o lista de números, lista de frecuencias. Pues cualquiera de las dos, ¿vale? L1, L2. Cuartil 1 es 3. Perfecto.
Si yo quiero, pues digo, venga, vamos a llamarlo Q1, ¿no? ¿Vale? Y vamos a hacer el cuartil 3. Y ya si quiero le pongo nombre directamente y digo cuartil 3, ¿vale? Y aquí pongo pues L4. Vale, pues ya tenemos los dos cuartiles. Pues podemos calcular el rango intercuartílico. Sería simplemente restar esas dos cosas, ¿no? Sí, rango intercuartílico sería hacer Q3 menos Q1. Vale, y tendría rango intercuartílico. Con esto podría calcular los extremos del diagrama de caja y bigotes, etc. Y los percentiles también existen. Pues mira, sí, es que de verdad lo que quieras. Mira, aquí sí que veis, necesita la lista de números. Este es otro de los momentos en los que necesito la lista de datos brutos. Si no, esto no funciona, ¿vale? Percentil, lista de números. ¿Cuál es la lista? Pues L4, ¿vale? Y el porcentaje lo tienes que escribir como decimal. Pues pongo, por ejemplo, el 0,37. Y tengo que el percentil 37 sería 4,61. Y aquí en el cálculo sí que hacen esta historia de como un ajuste lineal, etcétera, ¿vale? O sea, que lo mismo si lo hacemos nosotros con la tabla de acumuladas, etcétera, no nos sale lo mismo. Bueno, pues está guay, ¿no? Porque tienes muchísimos comandos para lo que te dé la gana. Pero, ¿y esto hace gráfico? Ay, ¿sabéis lo que estaría muy guay? Que hiciera un diagrama de sectores, pero no lo hace. Y tampoco lo hace la hoja de cálculo, ¿vale? En eso sí que no sé por qué no lo han implantado, porque tampoco es tan difícil, pero sí que es un excelente ejercicio para que propongamos a nuestros alumnos que combina la geometría y la estadística, ¿vale? Que haga rotaciones de ángulos, que calcule los ángulos, que haga las rotaciones. Es un precioso ejercicio para proponer a nuestros alumnos y deberíamos proponerse. Entonces, no tenemos diagrama de sectores, para eso utilizamos la hoja de cálculo de LibreOffice, ¿vale? Pero sí que tenemos diagrama de barras, porque hay un comando que se llama barras, ¿vale? ¿Veis? Hay un comando que se llama barras. Y dice lista de datos, lista de frecuencias. Pues venga, a ver, lista de datos L1, lista de frecuencias L2. Ah, ¿qué pasa? Que tiene pinta como de histograma, claro, porque nosotros ahora le añadimos un parámetro que es el ancho de las barras y ponemos, por ejemplo, 0,4. Vale, pues ahí lo tenemos. Veis que nos ha salido el diagrama de barras. Aquí ya pues, tú puedes cambiar la escala, si ves que se te va mucho, ¿vale? Puedes reducir los ejes, como quieras. Este numerillo que sale aquí es el área de este polígono. O sea, lo que está pintando realmente GeoGebra es un polígono. Podemos, en la configuración, quitar la etiqueta y en el color, pues ponerle el color que nos dé la gana. Y yo, pues voy a reivindicar que los hombres usamos el rosa y no pasa nada. Esto lo hago también por mis hijos, ¿vale? Alejandro, me dicen ahí que aparece el tema de Meet Hitchy, que le dé pulses a ocultar, que sale ahí una barrita que molesta un poquito, pero nada. Esta de abajo, ¿no? Sí, la voy moviendo un poco porque... Pero sí, a ver, le puedes pulsar a ocultar. La puedo ocultar. Ah, perfecto, sí. Vale, y cuando deje de compartir luego habrá otra opción, ¿no? Vale, pues veis, ya tenemos aquí el diagrama de barra. Queda bonito, ¿vale? Y pues se corresponde perfectamente con nuestra tabla, ¿vale? Pero todavía más. Hay un diagrama que se llama diagrama de caja y bigotes, ¿vale? Que también lo podemos pintar. Entonces, si hacemos diagrama de caja, aquí esto lo voy a escribir, ¿eh? Porque si no, luego me cuesta mucho modificar los parámetros. Vale, esto tiene 4 parámetros. El primero es la altura a nivel I. Y para que se vea, pues lo voy a mandar un poquito hacia abajo, ¿vale? Lo voy a poner en el -2, ¿vale? Ahora, el siguiente parámetro es como la altura del diagrama. Y voy a poner, por ejemplo, 0,5 para que no sea muy grueso, ¿vale? Y ahora sí, es cuando le meto L1 y L2. Y ahora, si quiero que aparezcan los valores atípicos, le pongo true. Si quiero que no aparezcan y los bigotes lleguen hasta todos sitios, pues le pongo false o no le pongo nada. Entonces voy a poner un true. ¿Vale? Y con esto aparecerían los valores atípicos con esa forma en la que aparecen como con una cruz. ¿Vale? Aquellos que quedan fuera del rango intercuartílico más 1,5 por el... ¿vale? Bueno, pues este es el diagrama de caja y bigote. Y ahora, pues, ¿veis este 5? Lo que indica es la mediana, ¿vale? Porque la mediana era 5. ¿Veis? Mediana es 5. Pues este 5 indica la mediana. Si no quiero que se vea, pues le quito la etiqueta y, obviamente, le cambio el color, lo pongo morado y lo pongo así un poquito más oscurito y puedo poner que
el grosor de trazo sea un poco más amplio y así lo veo bastante mejor. ¿Veis? Ahora, vale, pues este es nuestro diagrama de caja y bigote. Cuartil 1, 3, mediana 5, cuartil 3, 8, etc. Bueno, pues, ¿esto para qué vale? Pues vale para que nuestros alumnos lo manejen y sean capaces ellos de, dado un ejercicio, calcular todo ello sin tener que ponerse con una calculadora, con el cuaderno, etcétera. ¿Vale? Te lo van haciendo todo y pues está súper bien. ¿Vale? Bueno, ¿veis? Entonces hemos manejado la estadística unidimensional con comando. Y no sé si alguno se pregunta, ¿y esto hace histograma? Pues también lo hace, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer, voy a abrir uno nuevo, que lo veáis, ¿vale? Serían todo, un poco todo igual, pero cierro este y abro uno nuevo y vemos cómo se haría el histograma. Y el histograma, pues se hace poniendo, fijaos, a ver, una primera lista en la que ponemos los extremos de los intervalos. Por ejemplo, pongo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora estarían ahí los intervalos 0, 1, 1, 2, 2, 3, etc. Y ahora en la lista de frecuencias, en la L2, tengo que poner uno menos, ¿vale? O sea, tengo que poner un valor menos. La frecuencia asociada al intervalo 0, 1 sería la primera. Y pues pongamos que esta es frecuencia 2, frecuencia 4, frecuencia 5, frecuencia 1, frecuencia 3. A ver si he puesto 9, aquí tengo que poner 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, creo que he puesto 8, pero pues si no lo tengo claro, que lo cuente GeoGebra. Vale, he puesto 8. Pues ahora, ¿qué hay para esto? Un comando que se llama histograma, como no podría ser de otra manera, ¿vale? Lista de límites de clase, lista de alturas. Entonces cogemos este, histograma, lista de límites de clase, L1, lista de alturas, L2, y ahí lo tienes, ¿vale? Y el 36 este que aparece aquí es el área total de este polígono que se llama histograma. Y una vez más, pues tú puedes tocar lo que quieras, puedes cambiar, quitar esa etiqueta, quitar el color, ponerlo verde fosforito, así que te duelan los ojos, ¿vale? Y el grosor de trazo, pues un poquito así, que se vea, ¿no? Bueno, pues con esto hemos hecho variable continua, ¿vale? Si quisiéramos hacer los cálculos de la variable continua, pues simplemente tendríamos que generar una lista con las marcas de clase y ya hacemos todo igual que hicimos antes, ¿vale? No sé si hasta ahí bien, ¿alguna duda? ¿Todo va bien? Vale, pues yo sigo entonces. Mira, ahora nos tocaría la estadística bidimensional con comandos. Y esto mola un poco más porque ya va a ser más, más dinámico, ¿vale? A ver. Espera, que tengo aquí una tablet en la que tengo apuntada alguna chuleta, ¿vale? Porque de memoria ya estoy un poco mal, tengo una edad complicada, ¿vale? A ver, vamos a abrir uno nuevo de estos. Ala, fuera, quiero los cambios, no. Y aquí abrimos otra vez Calculator Suite, que no se diga, que no utilizamos las nuevas aplicaciones. Y ahora, mirad, lo que voy a hacer es marcar 10 puntos del tirón, ¿vale? Bueno, y es lo que me dé la gana, ¿no? Voy a marcar 10, venga. Marco uno, marco otro, marco otro, marco otro, marco otro, marco otro. A ver, bueno, no sé, al final no sé lo que he puesto. ¿Vale? Bueno, ya he marcado 10 puntos. Ahora, voy a hacer, mirad, aquí están los puntos. Lo que hacía Débora ayer, de que los seleccionas todos y los arrastras a la bandeja de entrada y sale una lista, no funciona, ¿vale? No funciona en GeoGebra 6 siquiera, ¿vale? Pero sí que he encontrado que sí que hay una opción que es que si yo selecciono en la vista gráfica y pulsando la tecla Alt a la vez, entonces sí se genera una lista. Entonces hago así y ahí está la lista. Y menos mal, porque yo no quiero estar escribiendo todas estas cosas, ¿vale? Que yo soy andaluz y trabajo lo justo, ¿vale? Como bien sabéis. Bueno, ahí está la lista. Vale, pues ya tenemos una lista de puntos. Pues mirad, todo lo que sea estadística bidimensional se puede hacer con listas de puntos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a calcular la media de la X. Pues hay aquí una media, pongo media X, ¿vale? Media X, lista de puntos. ¿Cuál es la lista de puntos? L1.
Y ya tengo que la media de la x, o sea, las coordenadas x de los puntos es 4,318. Pues de igual manera existe la media y de la lista de puntos y sale 3,458. ¿Existen más cosas? Pues sí, mira, puedes calcular la desviación estándar X. ¿De quién? De la lista de puntos, de la lista que es L1. Y te sale que la desviación típica de la X es 1,94. ¿Vale? De igual manera, desviación típica Y. ¿De quién? De la lista de puntos. Y sale que sale 1,000. Vale. ¿Se pueden hacer más cosas? Pues sí, mira, puedes calcular directamente la covarianza. ¿La covarianza de quién? De la lista de puntos, L1. Y ahí tenemos que la covarianza es 1,67. Podemos calcular directamente el coeficiente de correlación, ¿vale? ¿De quién? De la lista de puntos, L1. Y sale 0,85. Bueno, no está mal, es un buen ajuste. ¿Vale? Y ahora directamente también hay un comando, incluso hay una herramienta que se llama ajuste lineal. ¿Vale? Bueno, aquí están todos los ajustes que te dé la gana, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a hacer con ajuste lineal, o sea, queremos la recta de regresión y ponemos a L1. Y ahí está la recta de regresión y ahí tenemos incluso su fórmula, su cálculo, etcétera, todo lo tenemos ahí ya calculado, ¿vale? ¿Y cuál es la gracia que tiene esto? Pues la gracia que tiene esto es que ahora yo puedo mover los puntos y lo voy cambiando todo, ¿vale? Y todo es modificable y todo es dinámico, ¿vale? Que realmente la potencia del programa es que cuando mueve las cosas todo se adapta, ¿vale? Veis como todo va cambiando, ¿vale? Y funciona bien. Mira, al hilo de esto, el otro día le vi a Tim Brezinski una cosa que habían publicado, lo voy a enseñar, que es esto, mira, que me parece una actividad chulísima para los chicos, que es esta actividad Tim Brezinski. Le dan a los chicos esta cosa, ¿no? Y le dice, a ver si entiende el niño qué significa la R aquí. Entonces dice, muévelo, ¿no? Y entonces empieza a decirle, intenta conseguir el máximo valor de la R. Pues si el niño lo va agrupando, ¿no? Va juntando los puntitos, ¿vale? Pues intentará conseguir, se dará cuenta de que la R va aumentando y en algún momento incluso puede conseguir un valor muy, muy cercano al 1. Si el niño ya se esmera un poquito, lo mismo consigues el valor 1, ¿no? Esto es un ejercicio que pusieron ellos para probar el GeoGebra Classroom, ¿vale? Y dice, bueno, le sigue preguntando cosas, ¿no? Y como si haces un círculo que te sale, ¿no? Bueno, pues veis, este ejercicio tan tonto lo puedes hacer tú si tú marcas los puntos, ¿no? Como lo hemos hecho nosotros aquí. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a replicar lo que ellos han hecho, que vais a ver que es muy sencillo. Le voy a dar a borrar todo. No voy a dar. Y ahora vamos a hacer lo mismo que ellos han hecho. Vamos a poner puntos, ¿vale? Ponemos puntos y ahora decimos, vamos a hacer lo de antes, selecciono todos los puntos pulsando la tecla Alt. Alejandro, Alt es Sí. en Mac, ¿no? No es en Windows, ¿no? Pues yo leí Alt y aquí en Mac utilizo la que pone Option. Pero yo creo que es en Windows debe ser Alt. Ok, Así nada, que la traducción en Mac no funciona. ¿Alguien lo ha probado y no le funciona? Yo esto me enteré el otro día, ¿eh? Ya va sufriendo mucho escribiendo todos esos puntos a mano, ¿eh? Pero el otro día digo, tiene que haber una solución para esto. Yo no puedo sufrir tanto, yo no he venido al mundo para esto. Y entonces me encontré, no sé dónde, la verdad, ahora mismo, que decía, pulsa la tecla Alt y funciona. Y efectivamente funciona, ¿vale? Bueno, mira, ahora yo entonces digo, vamos a poner entonces el coeficiente de correlación de la L1. Y esto es A igual a, vale, pues ahora pongo un texto, ¿no? Busco la herramienta texto, que aquí a veces es difícil encontrar las cosas, y digo texto. ¿Y ahora qué pongo aquí? Pues pongo R igual. ¿R igual a quién? A, en mi caso esto que se llama A, ¿verdad? R igual a fórmula látex, que es más bonito. Ok, vale, pues ahí tengo la R con una fecha decimal. Eso lo puedo cambiar aquí, ¿no? Si quiero, digo en configuración que esto le han metido 13 por defecto, ¿no? Vale, no quiero 13, yo con que me ponga 3, vamos bien, ¿vale? Y
Y ahora pues lo pongo más bonito si quiero, ¿no? Cuidado que toca con la flecha, es flecha aquí y digo, venga, por lo más grande, mediano, grande, muy grande, ¿vale? Negrita, color ahí rojo bonito, ¿vale? Y ahora empieza a mover, ¿no? Niño mueve, niño mueve, niño mueve. Y ya está. Y hemos replicado la actividad esta tan chula que se ha inventado Timbrecicki y veis que no es nada difícil, la construcción es tontísima, pero todo lo que sea manipulable por los alumnos es lo que sí que le da el potencial a la herramienta GeoGebra, ¿vale? No es tanto hacer los cálculos, sino entender qué significa, ¿vale? Si el niño con esto entiende que ese coeficiente de correlación tiene que ver con que estén más cerca de una recta o menos cerca de una recta, pues lo va a entender mejor así que calculándolo 800 veces. ¿Vale? Y le da un poco igual el cálculo, ¿no? O sea, que realmente tenemos que enseñarle a calcularlo, pero una vez es más potente que entienda el significado manipulando, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que quería enseñaros con todo esto, ¿vale? Y ahora viene el asunto de lo que yo he llamado el Apple definitivo, ¿vale? Esto no es definitivo, porque yo tengo ya como 4 o 5 versiones distintas, ¿vale? Creo que las he mejorado un poquito cada una para que tenga menos pasos Vale, pero cuando lo hice, pues me pareció que sí que era muy interesante este applet que os voy a enseñar a hacer, ¿vale? Y no sé si alguno se anima, que me siga, y si no, pues luego lo intentáis vosotros, porque merece la pena que sepáis hacerlo, ¿vale? Bueno, cierro este y vamos a hacer lo que llamamos el applet definitivo, ¿vale? A ver, que ya digo que de definitivo poco, ¿no? Bueno, la idea es que sea manipulable y que las cosas se muevan, ¿vale? A ver. Venga, igual que antes. Voy a marcar 10 puntos. Ahora voy a intentar que sean 10, ¿vale? A ver, pues venga. No, pero antes de marcar los puntos, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a tocar aquí. Este es el truquillo, ¿eh? Para este applet. En la configuración, en la cuadrícula, yo quiero que la atracción punto cuadrícula no sea automática, sino que sea fija, ¿vale? Que siempre me aparezcan en la cuadrícula para evitar valores decimales, ¿vale? Entonces, venga, ahora puntos y voy marcando, ¿vale? Por si acaso, así, así, me vamos a poner el 10. Voy a llegar hasta el 10 así y luego se van a mover, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Vale, ahí tengo mis 10 puntitos que, que veis, que generan pues lo que va a ser el applet después. Vamos a hacer entonces lo que decíamos de seleccionarlo igual que antes, ¿no? Selecciono con la tecla Alt, que en mi caso es la tecla Option, que tiene ahí un simbolillo extraño y no llego, pero otra vez. A ver. Ahí. Vale, y vamos a comprobar que se ha formado la lista. Efectivamente, ahí tenemos la lista. Lista 1. Vale, pues mirad, lo que vamos a hacer ahora es intentar tener una lista para los datos, ¿vale? O sea, aquí están datos, frecuencias, ¿no? Entonces, para hacer una lista de los datos, fijaos qué cosa más tonta, atentos, pones X, L1 y tienes la lista de los datos, ¿vale? Y en este caso se llama L2. Pues vamos a hacer lo mismo para la lista de las frecuencias. Y vamos a hacer mi L1 y tengo la lista de las frecuencias. ¿Será modificable? Sí, mira, ¿ves? Funciona. Si yo muevo este, ¿vale? Se están moviendo la lista de las frecuencias llegando hasta la altura correspondiente. Vale, pues ya tenemos algo muy parecido a todo lo que hemos aprendido antes, pero modificable, con lo cual es bastante más chulo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a modificar aquí que los ejes, pues que el eje X sea solo en dirección positiva. Vamos a hacer que el eje Y tenga distancia 1, ¿vale? Esto ya pues, cada uno como quiera, ¿no? Que la cuadrícula también se muestre siempre con distancia 1, 1, ¿vale? Y bueno, si quieres, pues ya cambia el color de la cuadrícula. ¿Por qué tiene que ser tan fea? A ver, quizás esto me pasa un poco, ¿no? A ver, yo tengo problemas para los colores, ¿eh? O sea, perdonadme, pero a veces es que hago los colores muy feos, ¿no? Pero ahí está. Listo. Venga, pues ya tenemos ahí modificado esto. Los puntos incluso, qué bonito sería que también sean de otro color, que sean más gruesos, ¿no? Voy a seleccionarlos todos. A ver, ya se me ha ido. A ver, voy a seleccionarlos todos. Así. Y ahora,
si me deja configuración. No, pues no me los ha seleccionado, no sé por qué. A ver, perdonad. Ahí está. Vale, pues ahora en la configuración de todos a la vez, digo, venga, pues qué color, pues rojo, grande ahí. Y, y no me deja cambiarle el tamaño, no sé por qué. A ver. No sé por qué no me deja, debe ser que selecciono alguna otra cosa. He seleccionado la lista. Pues mira, con la tecla control toco la lista y ahora sí. Y ahora tampoco me deja. Bueno, pues ya vosotros lo hacéis, ¿vale? No voy a hacerlo yo todo. Listo, pues ya vosotros lo cambiáis, ¿vale? Si no, lo cambiaríamos uno por uno, lo que sea, ¿no? O hacemos así, mira. Cliqueo aquí y con la mayúscula cliqueo aquí. Y ahora sí que estoy seguro de que solo he elegido los puntos. Y ahora en estilo, ahora sí, los pongo más gorditos. Y una cosita que quiero ponerle a cada uno, voy a tardar un poco, pero creo que me merece la pena. Mira, en la etiqueta, y esto sí que hay que hacerlo uno por uno, quiero que aparezca la altura a la que está cada uno, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacerlo copiando y pegando, pero voy a poner aquí el dólar, aquí el tanto por ciento, esto es para escribir látex, ¿vale? Tanto por ciento y cierro el látex, ¿no? Con el dólar y aparece ahí ese 1, ¿vale? Ese 1 indica que está a altura 1. Sale un poquito separadillo, vamos a ponerlo bien, ¿vale? Ahí. Ahora, otra vez lo mismo, sí, y ya la liado, ¿vale? Y lo escribo, a ver, dólar, tanto por ciento y cierro el dólar y sale ese 3. Voy a copiarlo, a ver si me deja. Okay. Vale, muevo el 3 un poquito. Bueno, esto para que quede bien, ¿eh? Pero vosotros ya, como queráis, ¿eh? Cada uno ya tiene su... A mí me parece que es interesante que aparezca a la altura, ¿vale? Voy a tardar poco porque ya lo tengo medio mecanizado esto, ¿vale? Así. Perdona que tarde tanto en esta chorrada, pero me parece que queda más bonito al final. Vale, este es el último y ahora lo voy a colocar bien, así. Bueno, vale, pues ya lo que tenemos es, veis, unos puntitos y que eso nos indica la altura, ¿no? Y esto se va a cambiar, ¿vale? ¿Lo veis? Eso es lo interesante, ¿no? Se cambia. Bueno, pues lo siguiente que quiero hacer es otra vez aquella historia de la secuencia de secuencias, ¿vale? Para que aparezca una única lista. Vale, vamos a escribirlo a ver si me sale bien. Venga, voy a decir otra vez secuencia de secuencia. Vamos a recorrer la lista 2, elemento de lista 2 que ocupa el lugar J y que esto se repita desde I1 hasta elemento L3 que ocupa el lugar J y que esta J vaya desde 1, en este caso pues son 10, ¿vale? A ver, y ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer, os acordáis, comando aplana, ¿vale? Esto hay que aprendérselo, aplana L4 y ya tenemos la lista 5. Bueno, ¿y esto para qué lo quiero? Pues lo quiero otra vez para hacer la tabla, ¿no? Que aparezca la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias, a ver, tabla de frecuencias, y que sea de la lista 5 y ahí tenemos nuestra tabla, ¿vale? Si tuviéramos hoja de cálculo sería chulo pasarlo a hoja de cálculo y la tabla sale un poquito más bonita. Vale, pero esto tampoco es exactamente lo que quería. ¿Veis? Funciona la tabla, bien, ¿sí? ¿Veis cómo se va moviendo la tabla? Vale. Bueno, una cosa interesante entonces que yo quería hacer ahora es aplicar el comando barras, ¿vale? Vamos a aplicarle el comando barras ¿a quién? A la lista de datos, lista de frecuencias, o sea, L2, L3, ¿vale? L2 y L3. Y recordad que al final le ponemos aquí el 0. Lo que quiera, ¿no? 0.25, un poquito estrecho, ¿no? 0.45. Ahí. Vale, pues ya tenemos, ¿veis? Nuestro diagrama de barra y sigue siendo modificable. ¿Sí? ¿Vale? ¿Lo veis? Lo ponemos más bonito.
aquí en la configuración, le quitamos la etiqueta, le cambiamos el color. En el color pues le vamos a poner, pues, yo qué sé, este azul que me gusta a mí. Vale, y aquí es donde yo desvariaba un poquito ayer. Todas las barras, no, vamos a ponérselo a la barra 1, ¿vale? A la barra 1 ¿vale? Y a la barra 2 pues le vamos a poner, pues, ¿vale? ¿Veis? Vamos a la psicodelia, ¿no? En GeoGebra es muy importante, ¿vale? Hay mucha gente que hace psicodelia, ¿vale? A ver, este mora, bueno, los colores voy a elegir lo peor posible, ¿vale? Para que sea horroroso, ¿vale? Vosotros que tenéis mejor gusto que yo, pues ya le ponéis otro, ¿sí? Venga, vamos con la 6. Bueno, esto es ya detalle, ¿no? Pero te das cuenta de que GeoGebra tiene cosas que están muy guay, ¿no? Porque puedes modificar los colores uno a uno en un diagrama de barras y eso, pues no es tan evidente que eso pueda pasar, ¿no? El 8, pues venga, este así, y el 9 lo vamos a poner así, y la última ya por fin, la 10, pues la vamos a poner, pues yo qué sé, este verde feo, ¿vale? Hala, pues ya tenemos nuestro diagrama de barras modificable de colores horrorosos que veis que funciona, ¿vale? Venga, ¿qué otra cosa le vamos a poner a nuestro applet definitivo? La idea es que el alumno manipule las cosas cambien, ¿no? Pues vamos a ponerle un diagrama de caja, ¿vale? Y que vea el alumno cómo cambia su diagrama de caja, ¿no? Ven, diagrama caja. Y aquí recordáis, a ver si habéis estudiado, lo vamos a poner a -2, ¿vale? Que en medio quiero poner algo. -2. Voy a poner 0.5 para que no sea muy grueso. Y vamos a poner, pues, en este caso se llaman L2 y L3. Y le pongo un true. Ahí está. Vale, pues ya lo tengo. El true es para que aparezcan los valores aislados. Ya vamos a forzarlo para que aparezca algún valor aislado. Eso se lo podemos pedir a los alumnos, ¿vale? Configuración, color, pues, venga, pues, yo qué sé, este rojo, así, un poquito más oscurito, el grosor detrás un poquito más, y que no aparezca esto, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿qué más le podemos pedir? Si le pedimos al alumno que salga un valor extremo, ¿qué tienes que hacer? ¿Vale? Pues tienes que dejar uno aquí levantado, ¿vale? Y ahora, perdón, mira, ahí ya tienes uno, ¿vale? Aquí hemos conseguido que el alumno saque un valor extremo, ¿vale? ¿Qué significa? Si luego el alumno lo calcula, va a comprobar que esto sale fuera del Q3 más 1,5 rango intercuartílico, ¿vale? Bueno, pues ya vemos que hay una cosa modificable que el alumno puede toquetear, ¿vale? Otra cosa que nos gustaría ver es la media, ¿no? Pues vamos a ver la media. La media de lista de datos brutos mismo, pues en L5. Y la media en este caso sale 4,16. Pero bueno, lo tenemos aquí. Pero nos gustaría verlo aquí. Pues vamos a pintar un punto que sea la media. 0, menos 1. ¿Vale? C, menos 1. Esa es la media. ¿Vale? Y se mueve. Mira, sí que se mueve. ¿Vale? ¿Lo veis? Y podemos hacer que este punto pues sea más bonito. ¿Vale? La configuración. En el estilo, pues estaría bien que sea este. ¿Vale? En el color, pues que sea, por ejemplo, en azul. Y lo que estaría guay es que el rótulo ponga que es la media, ¿vale? Y mira, otro truquito látex aquí. Pongo el dólar para usar látex. Ahora el comando este que se llama overline. Y le pongo aquí, esto no va con paréntesis, va con llaves. Le pongo una X y cierro el látex, ¿vale? Le doy así y ya tenemos como rótulo X media. Vale, pero ¿y si hacemos visible también la desviación típica y lo de X menos desviación típica, X más desviación típica? Pues también se puede, ¿vale? Desviación estándar, esto es lo que hemos aprendido antes, lo estamos aplicando, ¿vale? De la L5, y esto se llama D, pues ahora hacemos el punto C menos D menos 1, y lo tenemos ahí, y ahora para escribir menos, duplico, y digo C más D menos 1 y lo tenemos aquí. Vale, pues estaría bien que pintáramos este segmento y así visualizamos entonces la dispersión, ¿no? De nuestro, pues vamos a hacer un segmento, podemos hacerlo con la herramienta de segmento o para no buscarla, pues escribo segmento
segmento y el punto sería el L y el otro el M. Y ahí tenemos el segmento que nos da, esa longitud del segmento, pues nos da un poco la dispersión de la distribución de forma visual, ¿vale? Podemos ponerle el color que nos dé la gana, claro, siempre importante, no deje el mismo color nunca, ¿vale? Porque GeoGebra a veces elige los colores muy feos, más feos que yo, ¿vale? Y ahora, mira, qué bonito sería que aquí aparezca, ¿no? En el rótulo, algo parecido a lo que hicimos antes, ¿vale? Vamos a hacer otra vez aquí, overline, ¿vale? Esto de overline lo puedes ver cuando pones un texto y le das látex, aparece, ¿no? Overline X, ¿no? Que se llama media, menos sigma, ¿vale? Y es como nosotros solemos llamar la desviación típica. ¿Y cómo se escribe sigma? Pues como suena sigma, ¿vale? Y ahora cierras el coso y ahí lo tienes. X media menos sigma. Vale, y ahora vamos a intentar ahorrar, copio, me vengo al otro, pego y le doy aquí un más. Vale, pues ya lo tengo. Sí, hombre, pero estos puntos tan feos van a ser. Yo selecciono los dos a la vez. Lo voy a hacer incluso que ni se vean casi, ¿no? Como chiquitito, ¿vale? Y en el color, pues que coja el color del propio segmento. Y ahí lo tengo, ¿vale? Estoy viendo entonces la dispersión. En este caso, a ver, pues si quiero que sea, le puedes decir al niño, que la distribución sea menos dispersa, por favor, que sea más concentradita. Y el niño empieza a bajar, ¿vale? Empieza a bajar barrita y se va dando cuenta de que la dispersión es cada vez menor, ¿vale? Y si lo acercas a la media, ¿no? Sí, ¿veis? Incluso se va modificando todo a la vez. Y a ver qué más se le puede poner a este gráfico. Pues no sé, ¿se os ocurre algo que no se me haya ocurrido a mí? A ver, un momentito que mire mi chuleta. A ver si tengo algo por aquí que todavía no hayamos puesto. Bueno, podemos poner lo de los valores extremos, ¿no? O incluso poner textos aquí. Dime. ¿Rango y moda? Rango y moda, pues venga, a ver. El rango simplemente tenemos que hacer el máximo menos el mínimo, ¿no? De la lista L2, ¿vale? Entonces hacemos, mira, voy a llamar así, R igual al máximo de qué lista de la L2 menos el mínimo. Veis que están todos los comandos de lista, son lo mejor que hay en el mundo, ¿vale? L2. Y ya tengo ahí que el rango es 9 y efectivamente era 9. Lo que podemos hacer es poner textos aquí que visualicen los parámetros si nosotros queremos, ¿vale? Y luego estaría la moda, ¿no? Que la moda, la lista de números, pues sería la lista completa, ¿no? Que sería la L5. La lista L5 y mira, me sale que tiene dos modas, el 4 y el 5. Perfecto. ¿Vale? O sea, tú todo esto ahora lo puedes mostrar aquí en texto. Pues sería un poco entretenido, pero aquí tengo el huequecito para poner textos que muestren todos los parámetros si yo quiero. Pero quizá, no sé si merece la pena darle tanto. Yo creo que lo más interesante es que el alumno, manipulando, intente averiguar qué es cada cosa, ¿vale? Sin tener mucha idea, ¿vale? Esto yo creo que es una actividad ideal para usar con este GeoGebra Classroom que han desarrollado ahora, ¿no? En el que yo lo probé esto con mis chicos uno de los últimos días de clase y lo probé y funciona. O sea, que les puedes poner, o sea, una vez que haces la actividad, les pones preguntas y les haces GeoGebra Classroom y vas viendo cómo ellos contestan y que ellos manipulen en función de lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, puedes pedir que la media y la mediana no coincidan, ¿vale? Pues puedes empezar a subir por aquí, ¿no? A ver qué tiene que hacer el alumno para que no coincidan, ¿vale? O que la desviación, que la media quede a la derecha de la mediana o al revés, ¿no? Aquí es lo mismo si que te interesa visualizar la mediana un poco más clara. Aquí se ve que es 4, ¿no? Vale. Bueno, pues este es el applet que os quería contar. Y eso ya os digo, podéis poner aquí todos los textos que queráis, indicando los valores que habéis. Podéis calcular todos los que vimos antes, ¿no? ¿Vale? Podéis calcular todo y ponerlo todo aquí. Y que el alumno modificando vea cómo todo va variando. ¿Vale? Y otra cosa ya, por último, bueno, yo creo que este applet es un poquito la joya, ¿no? Para que los alumnos trabajen y manipulen, ¿vale? Y ahora, digo, enseñar el de las bolitas, ¿vale? De las bolitas es que no lo voy a hacer porque es un poco largo, ¿vale? Que me encontré que había hecho un señor alemán
A ver, cuando en GeoGebra tú entras y cambias el idioma, salen cosas muy chulas, ¿vale? En ese caso, pues lo puse en inglés, ¿no? Y no sé por qué salía en inglés y lo que había estaba en alemán. Pero bueno, el caso es que, mira, tú tienes aquí estas bolitas, ¿no? Y veis que hay roja, verde, azules, otro azulito y este blanco. ¿Qué significa el blanco? Pues el blanco es la mediana, ¿vale? Si tú vas moviendo cosas, se cambian de colores, ¿vale? Puedes moverlo, ¿no? Y veis que se va quedando agrupado de 5 en 5, ¿vale? Y esta es la mediana, ¿vale? Aunque aquí falla algo, ¿no? Porque esto está mal hecho, sí, tengo que modificarlo porque la mediana no se está modificando bien, ¿vale? En algo me he equivocado. Pero bueno, lo difícil del Apple era lo de los colores. Eso era una cosa loquísima. O sea, que había que ponerlo en las propiedades con valores lógicos. O sea, era un poquito bastante extraño, ¿eh? ¿Vale? Pero, o sea, el Apple es un poquito difícil, pero yo destripé el que había hecho este señor alemán y aprendí cómo se hacía, ¿vale? Que esa es otra de lo bueno que tiene GeoGebra. Que yo, mira, algo está mal aquí, ¿no? Pues esto se me ha ido a negro. Bueno, pues ya lo corregiré. Pero bueno, la gracia de esto es que tú ves algo que ha hecho alguien y eres capaz de abrirlo por dentro, de intentar entender qué es lo que ha hecho y ves su protocolo de construcción y eres capaz de replicarlo y adaptarlo a tu gusto y como tú quieras. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar y estoy reventado. O sea, no sé qué os ha parecido. Voy a dejar de compartir pantalla, pero ahora ya no sé dónde, porque como quité la cosa esta, alguien me ilustra aquí, ¿no? Lo quito esto. A ver. ¿Qué veis? ¿Veis mi pantalla o qué veis? Yo estoy viendo a ti ahora. Ah, pues entonces ya está. Vale, pues... Por aquí que ha sido impresionante, que ha estado genial, que es muy interesante, muy entretenido y útil. Bueno, pues no sé, o sea que... Bueno, yo lo que he hecho ha sido simplemente explorar los comandos que hay y toquetearlo todo. O sea, sin miedo, ¿no? Como los chicos, ¿no? Que entran y tocan sin miedo de nada y esto pues está realmente a vuestro alcance, ¿no? O sea, que es cuestión de que toqueteemos, ¿no? Bueno, antes de nada, os quiero enseñar una cosita aquí. Pero vuelvo a compartir un momento, ¿vale? En mi presentación está... A ver, aquí, bueno, pongo el enlace al libro este que está ahí, que tendré que mirar el de las bolitas que me ha fallado. Luego yo tengo una lista de vídeos en YouTube de estadística con LibreOffice, con GeoGebra, y me parece que hay un vídeo muy bueno, que es el de Pablo Triviño, que tiene un vídeo de estadística unidimensional en la Mediateca de Eucamadrid, en el que cuenta muchas de estas cosas y las cuenta bien, ¿vale? Un vídeo larguito, 30 minutos, pero merece la pena que lo veáis también porque él lo mismo cuenta algo que yo no he contado, ¿vale? Entonces os recomiendo esto. Y simplemente pues quería daros las gracias por vuestra atención. Si alguien ha estado atento, que no lo sé, porque no lo veía, ¿vale? Entonces, dejo de compartir y estoy abierto por si tenéis alguna duda o alguna cosa, ¿vale? A ver, si hay de agua, ¿vale? No puedo ni hablar. Antonio Mora. Mora, cuando quiera. Sí, Alejandro, me ha encantado, en primer lugar. Y hay una cosa que los haces, cuando los haces, me gustaría ver una cosa más. Sí. Y es una, 2, 3, 5 preguntas después del applet que guíen al alumno en la observación que tiene que hacer al manipular cosas. Es decir, sí. Cuando muevas, lo que decías antes, cuando los 5 puntos intenta que estén alineados. Ese tipo de preguntas a veces me faltan en algunas de tus actividades. Espera, a ver si lo encuentro, lo que propuse a mis alumnos, ¿vale? Lo que pasa es que lo hice un poco ya a final de curso, ya un poco, pero sí que lo hice y claro, no sé si lo voy a encontrar. A ver. Pues. O sea, lo generé como uno de estos de Classroom, ¿vale? Pero ahora no lo encuentro aquí entre mis cosas. Pero un poco lo que yo les pedía era, a ver,
manipula de forma que consiga que que haya puntos aislados, ¿no? ¿Cómo es el gráfico? O manipula de forma que la mediana esté por debajo de la media. Descríbeme el gráfico, ¿vale? O sea, no eran tanto de elegir, sino de que ellos explicaran, ¿no? ¿Qué has tenido que hacer para conseguir que la mediana esté bastante más a la izquierda que la media, ¿no? ¿A qué distancia está? ¿Cómo lo has conseguido? Descríbeme tu gráfico, ¿vale? Esta es un poco la idea que yo... O sea, todo esto es muy trabajable, ¿no? Y yo estoy empezando, como todo el mundo, ¿no? En estas cosas. Y pues sí que la pregunta es el tema, ¿vale? Sí. Mucho más que la construcción, de verdad. O sea, Sí, esa es la idea. Y creo que esto de GeoGebra Classroom o la integración en Moodle con preguntas, o sea, creo que esa es la idea, ¿vale? No tanto que los alumnos... O sea, la estadística tenemos que cambiarla radicalmente a... No vamos a calcular tanto, vamos a utilizar las calculadoras que hacen maravillas ya, o vamos a utilizar GeoGebra, vamos a utilizarlo todo y vamos a intentar que tú entiendas el concepto, ¿vale? Y a través de preguntas, como un poco plantearlo de forma inversa, ¿no? Mira, toca aquí y cuéntame, ¿vale? ¿Sabes? Un poco es lo que creo que se debemos pongan intentar. ellos también a hablar de matemáticas Exacto, sí. con las cosas que van descubriendo, con las cosas que van investigando. Lo que pasa es que eso es un cambio de nosotros mismos, porque nosotros estamos acostumbrados al niño, calcúlame la tabla, niño, venga, dame los parámetros, venga, y el niño no ha entendido nada, pero sabe calcularlo todo, ¿no? O no aprende nada tampoco, pero no sé si me entendéis, ¿no? Que a veces nosotros con la inercia de hacer siempre lo mismo, ¿no? Pues no nos planteamos que es mejor plantearlo al revés, ¿no? Construir cosas con bolitas, con cosas así, ¿no? Y luego que ellos entendiendo sean capaces de aprender y de calcular ya ellos después, ¿no? Pero sabiendo lo que están haciendo. Ese creo que es el tema, ¿vale? Pero yo estoy en ese camino, ¿eh? ¿Vale? Bueno, dice Alicia aquí que la presentación le sale rara, ¿no? Es que tienes que cliquear y abrirla o abrirla con GeoGebra Notes. Es como si le das, lo que ves es un poquito raro, ¿vale? Pero cuando cliqueas, la abres en GeoGebra Notes o la copias o algo así. Yo he ido de guay, lo he hecho en el Notes pero es un poquito, la verdad que es poco intuitivo. Una cosa, pero, sí. Alejandro, ¿quieres que la pasemos a PDF y la subimos en PDF? Pues sí, lo puedo intentar, sí. Vale, luego lo hago yo, eso me encargo yo. Después yo la presentación vale, la paso por él, ¿vale? Y pues muchas gracias. Sí, me encargo yo de todo. Sí, bueno, es que Alicia decía que solo le dejaba pintar, ¿no? Pero tienes que tocar como en otro sitio y ya te deja abrir los enlaces. El problema es que tiene un apartado donde se aparecen las diapositivas. Entonces, si no lo hace, entonces por eso voy a... Sí. Vale. A mí me gusta mucho GeoGebra Notes, lo he utilizado, pero no es multidispositivo y multisistema. Entonces, no puedes escribir en la tableta y se refleja. Eso lo tienen que mejorar. Pero bueno, con el tiempo. Una cosa, Juan Carlos Toscano creo que está por aquí y quería hacer alguna pregunta. Ayer quería hacerle alguna pregunta a Débora, no sé si hoy también tiene alguna pregunta. No sé si Juan Carlos es amigo, espero que no sea malo. No, dice que no. Mejor. Nada. Yo es que se quedó ahí como que quería... Bueno, ¿sabéis quién me dio a mis pistas también de trabajo en estadística? En Algeciras, cuando estuvimos con Juan Carlos, allí en el Congreso de Educación Iberoamericano, hubo un taller muy interesante que dio Tere, no me acuerdo el apellido, pero ella se llama así misma Tere de Cádiz, ¿no? De Cádiz, y nos dio un taller de estadística con GeoGebra bastante chulo. Y tengo el material por ahí eso, Tere Valdecanto, muy bien, Juan Carlos. Pues ella es la que me abrió un poquito a mí ¿no? Que aquí había un camino, ¿no? Para trabajar en GeoGebra. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. ¿Has investigado que se pueda cargar datos desde un Excel? Es decir, que se pueden importar datos. ¿Sabes lo que se puede hacer? Y es muy fácil copiar desde LibreOffice. Yo copio y pego y funciona. No sé por qué. Sí, pero si la base de datos es muy grande, Eso no lo he probado. Claro, como yo estoy trabajando así con mis alumnos, con números de datos limitados, no he probado una carga de datos, pero no he encontrado la opción, ¿eh? Probablemente exista, porque no hay casi nada que no esté hecho en GeoGebra, pero no la he visto nunca la opción. Creo que Lucía quería decir algo, Lucía o algo, alguien quería decir algo. ¿Hay algún, no sé si es Lucía o ha sido Silvia o... ¿Nadie? Bueno, pues yo creo que
Creo que no hay nadie. Vale. Bueno, pues Escucha, Alejandro, ya me han contestado. En fin, muchas gracias de nuevo. Agradecer que has puesto todo de tu parte para estar aquí. En fin, que es un honor tenerte aquí en el instituto, en los talleres del instituto de Comunidad de GeoGebra, de la Comunidad Valenciana. Y a ver, que es que no estaba por aquí. Y que nada, que agradecer de nuevo a todos los asistentes, tanto españoles como del resto del mundo. Y nada, y también, bueno, ya que el instituto está integrado entre la sociedad, pues también agradecer a la sociedad que ha confiado también en el instituto para la sociedad de profesores de la Comunidad Valenciana para montar estos talleres. Y nada, y de nuevo agradezco a Bernat, Mora y Débora que están por ahí, y a ti, Alejandro, que estéis aquí, ¿eh? Nada. Pues nada, ha sido un placer. O sea, la verdad que todo lo que sea contar, divulgar lo que vamos aprendiendo, al final es como crecemos todos y como hemos aprendido escuchando a otros, ¿no? Y en talleres con otra gente, ¿no? Vale, no sé si César ha dicho que quería hablar, no. A ver, no sé si... Bueno, aquí dicen que tenemos mucho trabajo este verano. Bueno. Es verdad, siempre hay mucho. Bueno, mañana tenemos al gran Lluís Bonet. Recordad que mañana tenemos al gran Lluís Bonet, que no será un taller como los que hemos tenido estos 3 días, es decir, será un taller más didáctico en el que planteará aplicaciones de GeoGebra en el aula. Entonces, bueno, no será tan paso a paso para que ya tengáis en cuenta que contará la didáctica, ¿no?, de GeoGebra en clase, en aula. Y son lecciones aquí que no se lo pierden. Pues nada, pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana, como está diciendo aquí Alicia. Ha sido otra vez se han conectado unos 100. La emisión, tenemos 30 espectadores en YouTube, hemos tenido unos 30 espectadores en YouTube y alrededor de 100 en el aula. Y un éxito, Alejandro. Nada. Bueno, gracias, éxito tuyo. Nada, no. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.